Y afirmó que tales muestras renuevan las motivaciones para trabajar en tareas cruciales del país, como el combate a la pandemia de la COVID-19 y la tarea ordenamiento, y anunció visitas gubernamentales a instituciones líderes de la ciencia. La víspera, miles de cubanos, en su mayoría jóvenes, marcharon en el malecón habanero en respaldo a la jornada de solidaridad internacional en contra del bloqueo estadounidense y en apoyo a nuestro país, desarrollada en unas 50 ciudades de Estados Unidos, Canadá y otros países. Grupos de emigrados y amigos de Cuba en Rusia, Italia, Francia, Alemania, Namibia, Gambia, Angola, México, Argentina, Colombia, entre una treintena de naciones, realizaron desde el sábado movilizaciones, publicaciones en la web y acciones contra el cerco norteño. Cuba reportó al cierre del día 28 de marzo 701 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 73.204 casos confirmados desde marzo de 2020. Cuba reportó hoy 701 casos positivos de COVID-19 y se otorgaron 715 altas médicas. Del total de pacientes ingresados, 71 permanecen en terapia intensiva, de ellos 27 críticos y 44 graves. En la habitual conferencia de prensa, el director nacional de Higiene y Epidemiología, Dr. Francisco Durán García, lamentó el fallecimiento de 2 personas y confirmó que del total de casos diagnosticados en la jornada, 112 son menores de 20 años, de ellos 101 en edades pediátricas. De los 701 casos confirmados ayer, 696 son producto de la transmisión autóctona que existe en nuestro país, no es producto de que sean importados. En el día de ayer se diagnosticaron 5 personas que habían arribado recientemente a Cuba y que por el protocolo se confirmaron con COVID-19. La Habana con el mayor número, aunque muy inferior al día de ayer, 378. Santiago de Cuba 71, Camagüey 63, Matanzas 28, igual que Santi Espíritu, Pinar del Río 26, Artemisa 24, Cienfuegos 20, Granma 16, Mayabeque 14, Guantánamo 9, igual que Villa Clara, Holguín 8, Ciego de Ávila 6 y el municipio especial Isla de la Juventud confirma un caso en el día de ayer. La situación más compleja continúa en la capital, territorio que presenta 12 municipios con la mayor tasa de incidencia del país. En un segundo momento de la conferencia, el director de Ciencia e Innovación del Grupo Biocuba Pharma, Dr. Rolando Pérez, explicó la estrategia cubana para la vacunación masiva anti-COVID-19. El doctor apuntó que hoy comenzó en la provincia de Granma la fase 3 de ensayos clínicos del candidato vacunal Abdala para profesionales de la salud y trabajadores del sector biofarmacéutico cubano. Asimismo, anunció que en abril comenzará la fase 2 de ensayos clínicos de Soberana 01 en Cienfuegos y se espera además que en esa misma fecha se inicie la prueba con Soberana 01 y Soberana 02 en la población pediátrica escolar de 5 a 18 años. En La Habana se prevé hacer ese estudio cuando aún no estuviera el registro. Nosotros esperamos tener las autorizaciones de uso de estos candidatos en el mes de junio, posiblemente. Posiblemente, ahora esto va a depender de los datos, la población tiene que entender, ¿no? Ahora, precisamente dada la situación epidemiológica de La Habana y que daría también la oportunidad de acumular mucho más datos del efecto de los candidatos vacunales, se está diseñando un estudio poblacional en toda la población de La Habana, 1,7 millones de habitantes. Y eso esperamos que inicie en el mes de mayo. ¿Por qué en mayo? Porque también tiene que entender nuestro pueblo que la producción de las vacunas, el escalado de las vacunas se ha venido realizando en paralelo a los datos que hemos tenido. Uno no puede, mientras no tenga la evidencia clara de que la vacuna funciona, protege, induce respuesta inmune, bueno, no puede hacer producciones a gran escala. A pesar de que en la jornada se reportó la segunda cifra más baja de los últimos 15 días, los casos de COVID-19 mantienen compleja la situación epidemiológica de Cuba. El inicio de la vacunación masiva, que se espera para los próximos meses, representa un atenuante para la escalada de contagios en el territorio, pero la única y verdadera vacuna está en el cuidado y la responsabilidad que seamos capaces de mantener. Erika Alfonso Villar, Noticiero Nacional de Radio. Trabajadores, profesores y estudiantes de la Universidad de Oriente se sumaron a la fase 3 del ensayo clínico del candidato vacunal Abdala. Marcar hitos en los acontecimientos que el país convoca forma parte de la historia de la Universidad de Oriente, dijo a la radio cubana su rectora Diana Sedal Llanes al apreciar la participación de estudiantes y trabajadores del Alto Centro de Estudios en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala,
en 30.000 voluntarios de 14 áreas de salud aquí en Santiago de Cuba. Diana, sobre la participación de la universidad en esta aplicación del ensayo de la Abdala. Bueno, la universidad, como la caracteriza, siempre está presente en cada uno de los eventos y los acontecimientos que la ciudad convoca. En este caso, ya desde los primeros momentos que nos explicaron la necesidad de la tarea, un grupo de trabajadores, estudiantes, y nos incorporamos a la fase 2, y eso fue el impulso también para comprometer a los jóvenes que hoy están siendo protagonistas de este evento y este acontecimiento. Sin duda, para nosotros forma parte de la historia de la universidad de marcar hitos en los acontecimientos que el país convoca y necesita. Por supuesto, ahora por la salud de todos, porque efectivamente sabemos que esta es una etapa fundamental para poder desarrollar la ciencia y que la ciencia pueda validarse y una vez pueda generalizarse. De manera que hoy en la universidad, con nuestra participación, se une todo: la convocatoria, la inclusión, la participación, la ciencia, los estudiantes, la investigación científica, pero esta vez por la vida. Enrique Estrada Pato, secretario del Comité JC de la Universidad de Oriente y profesor. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad poder participar en esta nueva fase del ensayo clínico del candidato vacunal Abdala. Ha sido una convocatoria que ha acogido con mucha responsabilidad y mucho entusiasmo nuestros jóvenes, que de manera voluntaria y con mucho compromiso por lo que representa para todos, estamos aportando a este ensayo. Y la acogida que ha tenido en nuestra comunidad universitaria ha sido muy feliz, la posibilidad de poder aportar nuevamente en esta tarea que, como otras, la universidad va a dejar su huella y que ahora no solamente es importante para el territorio, sino también para todo el país. Mi nombre es Paula Renata Zagaro González, soy estudiante de cuarto año de Historia del Arte, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Oriente. Yo creo que para nosotros los jóvenes significa muchísimo participar de esto porque nos sentimos parte de un logro importantísimo de nuestro país que siempre ha tenido como prioridad no solo la salud de sus conciudadanos, sino también el avance de la ciencia y la técnica. Y en una situación como esta, que muchos de nosotros creímos nunca vivir, creo que puedo hablar por mí, pero por el resto de mis compañeros, incluso por aquellos que no tuvieran la posibilidad de participar, pero que bueno, que igual están contribuyendo desde otros frentes a una lucha que todos sentimos como nuestra. Apoyan estudiantes de la Universidad de Oriente ensayo clínico del candidato vacunal Abdala aquí en Santiago de Cuba. Soy Carlos Sanabria Marrero con Jorge Mora Pérez en la Radio Cubana. Los guantanameros también participan activamente en la fase 3 del ensayo clínico de Abdala. Agradecimientos a la Revolución Cubana y a los científicos, confianza en ellos y seguridad de la eficacia del candidato vacunal Abdala expresan en el municipio de Guantánamo los voluntarios que aquí colaboran con el desarrollo de la fase 3 del ensayo clínico de ese aspirante a vacuna. Así lo hizo esta joven guantanamera después de recibir la primera porción de Abdala y al preguntarle por qué aceptó participar en el estudio clínico. Porque es una forma de ayudar al pueblo, al gobierno, a los científicos que han hecho lo posible, lo imposible, noche, día, madrugada, en el desarrollo de esta vacuna. Y además de eso, porque no es la primera vacuna que Cuba realiza y hemos tenido logro con esas vacunas. Esta vacuna yo me la puse y no me ha dado reacción de ningún tipo. Todas las cosas están pasando como deben de ser, organizadas, sin ningún tipo de problema. Y mucha esperanza que todo va a salir bien. De hecho, está saliendo bien y tenemos buenos resultados. 12.000 voluntarios con edades de 19 hasta los 80 años acuden a los 5 sitios clínicos para recibir las dosis del candidato vacunal Abdala. Yo tengo 79 años. Hasta ahora la vacuna me ha ido bien, no he sentido nada, molestia ni nada y estoy bien. Y el pinchazo no duele nada, eso es un moquito. Sí. Sí, por lo menos a mí no me dolió ni me he sentido molestia ni nada. Está el ensayo. Yo tengo mucha fe en la revolución, en los científicos que tenemos en Cuba que lo están dando todo por eso. Y sé que la vacuna va a dar resultados. Esta otra guantanamera expresa su sentir luego de que le inyectaran Abdala. Me sentí normal, no me dio molestia ni en el brazo, nada, todo tranquilo, todo normal. ¿Tú no has sentido ningún temor? No, porque ya sé que son vacunas que ya se han ido preparando. Cuba tiene experiencia en años en vacunas y ya han hecho la primera fase, la segunda fase, entonces nosotros estamos participando en la tercera fase. Va a confirmar ya la eficacia total de la vacuna.
Para ella es muy importante que Cuba cree vacunas propias. Porque le da su soberanía, como así mismo se llama una de las vacunas, y más ahora que está la pandemia mundial. Mira, el mundo entero está ahí, la disyuntiva de que si uno compra, el otro no compra, que los ricos, todo el mundo está con ese problema de que si puede comprar y no la puede comprar. Ya Cuba, luego que termine esta fase, quizás pueda apoyar a otros países a mantener la vacuna. El ensayo clínico de la eficacia del candidato vacunal Abdala se desarrolla exitosamente en el municipio de Guantánamo, según las valoraciones de la directora de Higiene y Epidemiología en este territorio, Marta Lucía Pérez de la Fuente. Que en las 5 áreas de salud que se habían programado diariamente 200 sujetos a vacunar, excepto en el sur donde se programaron 400 sujetos a vacunar, han asistido de forma disciplinada e inclusive hemos sobrecumplido, ya que hay personas que debían vacunarse, por ejemplo, al día siguiente y han ido con anterioridad. Hay personas que han ido porque se quieren vacunar aunque no hayan sido escogidos. Y eso es algo bueno, nos muestra que la población confía en la vacuna. Desde que inició la fase 3 del estudio clínico del candidato vacunal Abdala hasta la fecha, en el municipio de Guantánamo ya recibieron las dosis correspondientes 6.000 de los 12.000 voluntarios que aquí dieron su disposición de participar en la investigación. Odalis Borrego y Antonio Marrero para la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta y en tiempo real en Internet. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:14. El anticipo de otro tema que también será noticia. La labor de apoyo de la empresa vileña Cepil en el enfrentamiento a la COVID-19, la ampliación en los minutos que siguen. Día cálido y escasas lluvias en el país, pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con la máster en ciencias Ailín Justizáguila. Ailín, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y el saludo para todos los que están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Continúan con poca variación las condiciones meteorológicas sobre nuestra área geográfica, aunque hoy un frente frío cruzará al norte de nuestro país y en Cuba estará influyendo una nueva masa de aire con vientos del nordeste. Sin embargo, se van a mantener las temperaturas elevadas y seguirá siendo baja la probabilidad de precipitaciones en casi todo el territorio nacional. Digo casi porque de manera local sí pudieran registrarse aislados chubascos. Por eso en la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con la posibilidad de aisladas lluvias, principalmente en Pinal del Río y también en la Isla de la Juventud. En horas de la noche disminuye la nubosidad en sentido general y solo algunos nublados parciales pudieran estar llegando a zonas de la costa norte de Guantánamo, donde también se han estado registrando al final de la tarde aisladas precipitaciones. Las temperaturas continuarán elevadas, ya les decía, un día cálido con máximas entre 31 y 34 grados Celsius y pueden llegar a 35 grados en localidades del suroriental y también en zonas del interior. En la noche continúa ese calor con temperaturas en el entorno de los 23 y hasta 26 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora y durante la tarde pueden llegar hasta los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Continúan las marejadas en el norte oriental. Habrá oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de las costas, aunque en la noche se incrementará el oleaje en el norte occidental. Así que ya usted sabe, otra jornada de calor y pocas lluvias en toda Cuba. Ailín Justizáguila, Noticiero Nacional de Radio. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, durante un recorrido por varios municipios pinareños, exhortó a profundizar los métodos de control a las bases productivas. La visita incluyó la entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, un ambicioso proyecto que se ejecuta en el municipio de Los Palacios. En la instalación se fomentan las plantas proteicas para la alimentación animal y se instala una tecnología para el procesamiento de moringa con destino a la industria farmacéutica. Además, se trabaja en varias líneas para el cultivo de frutales, la cría de peces, ganado menor, entre otros renglones, y se avanza en la obra civil de una mini industria para la elaboración de conservas. En el municipio habanero de La Lisa se entregaron nuevas viviendas. En el Consejo Popular San Agustín, en el municipio capitalino La Lisa, en el lugar conocido como el Pachiplán, quedaron inauguradas 10 nuevos apartamentos. Luis Antonio Torres Iríbal y Reinaldo García Zapata, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, ambos integrantes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, asistieron a la entrega de las viviendas a los núcleos familiares
de los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja. Claudia Ávila Parrilla, directora municipal de la vivienda en La Lisa, explicó que este emplazamiento lo conforman 40 edificios y las capacidades entregadas son las primeras de un total de 54 previstos para el presente mes. En febrero pasado se entregaron 31 viviendas con las cuales se favorecieron a familias de comunidades de tránsito a través del programa de la vivienda. En el territorio se prevé en el actual año la construcción de 300 viviendas. Luis Antonio Torres Iríbal, presidente del Consejo de Defensa Provincial de la capital, en el intercambio con las familias, reconoció la labor de la brigada número 6 de la empresa de obras de arquitectura ECOA 53. Iríbal enfatizó que aunque en Cuba se trabaja todos los días para minimizar los efectos de la COVID-19 y en medio del arreciamiento del bloqueo de Estados Unidos contra la isla, el programa de la vivienda no se ha detenido, sobre todo para beneficiar a las familias en situaciones difíciles. Hoy estamos cumpliendo con la política de la vivienda y con Fidel, destacó Iríbal y rememoró el gran interés del líder histórico de la Revolución Cubana en proporcionar viviendas dignas para el pueblo. Inauguran nuevas viviendas en La Habana. Con la asistencia técnica de Fran Emilio Cruz, yo soy Carlos Serpa Maceira, Sistema Informativo de la Radio Cubana. Cuba expuso en Tokio a los empresarios japoneses sus potencialidades comerciales durante la Asamblea Anual de la Conferencia Económica Bilateral. De acuerdo con fuentes diplomáticas, el embajador cubano Miguel Ángel Ramírez ofreció una actualización de la economía cubana en el último periodo, gravemente afectada por los efectos de la pandemia de la COVID-19 y por el recrudecimiento de las sanciones del bloqueo estadounidense durante la administración del expresidente Donald Trump. El diplomático destacó la nueva cartera de oportunidades a la inversión extranjera con un total de 503 proyectos, así como la creación y puesta en funcionamiento de la ventanilla única para estas actividades que permiten agilizar y facilitar los trámites en este sentido. Ramírez resaltó también los avances de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y los atractivos que ofrece para los empresarios japoneses, en particular en los sectores de logística, biotecnología, biofarmacéutica e industria manufacturera. El presidente del grupo líder en biotecnología Biocuba Pharma, Eduardo Martínez, intercambió con especialistas que diseñan y ejecutan los procesos de escalado de los candidatos vacunales anti-COVID-19 de la isla. De acuerdo con la cuenta en Twitter de la entidad, el directivo sostuvo un encuentro con jóvenes ingenieros y tecnólogos que se encuentran produciendo el antígeno que se utiliza en las vacunas Soberana. Según el grupo, durante la visita a las áreas productivas, Martínez constató la intensidad del trabajo y el compromiso de los que allí laboran para garantizar las dosis de la población cubana y los compromisos que surjan. La empresa Cepil de Ciego de Ávila apoya el enfrentamiento a la COVID-19 en el país. La empresa de cepillo y artículos plásticos Juan Manuel Márquez de Ciego de Ávila, Cepil, lidera en el país la producción de uso doméstico y de insumos para la higiene e incrementa su fabricación para el enfrentamiento a la COVID en toda la isla. Oscar Morales Jiménez, director general de Cepil, dijo a la televisión local que los trabajadores, cumpliendo con todos los protocolos higiénicos sanitarios, incrementan la producción de artículos de utilidad para esta batalla. Sobre todo escoba, trapeadores, recogedores, y ahora le hemos sumado en la última etapa de la COVID del 2020, le sumamos también productos de envase para la transportación de alimentos para la zona aislada, para la zona roja, como son tanquetas de envase de 10 litros. De igual forma informó que la empresa garantiza los artículos para el módulo de canastilla. Cepil aporta al módulo de canastilla 4 productos que forman parte de los artículos plásticos que normalmente hace Cepil dentro de sus producciones. En este caso está la bañera para niños, está el orinal de niños, el conjunto de percheros de niños y la jabonera también para los niños. Apoyan trabajadores de Cepil enfrentamiento a la COVID con el incremento de sus producciones. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio. En Cienfuegos se fortalecen las medidas de enfrentamiento y control de la COVID-19.
Cienfuegos refuerza las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 ante la compleja situación por el incremento de los casos. Durante los últimos 15 días se conoció en el Consejo de Defensa Provincial ampliado. El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Félix Duarte Ortega, presidente del Consejo de Defensa, anunció la prohibición en lo que resta de marzo y por todo el mes de abril de las actividades públicas, recreativas y deportivas del territorio. Incluye las piscinas, playas y ríos para evitar movilidad y contactos innecesarios. Durante abril solo realizarán las reuniones de trabajo necesarias. Refuerzan el trabajo a distancia y teletrabajo en los centros laborales con tratamiento salarial. Prohibidas las visitas a instituciones de salud de todo tipo y se agrega el control a las personas vulnerables llevándoles la alimentación y medicamentos a sus viviendas. La entrada al municipio de Cienfuegos se controlará a partir de abril sin brechas, apuntó Félix Duarte, y también reforzarán el control en los centros de aislamiento. Impactará que en los primeros 15 días de abril aumentarán las medidas de aislamiento y movilidad de las personas. Reforzar el distanciamiento y el aislamiento y la movilidad de las personas hasta las 5 de la tarde. Empezar los servicios todos a las 8 de la mañana, mantenerlos hasta las 2 de la tarde. Incluye todo tipo de transporte, los particulares, las motos, los coches, los visitantes, todo lo que tengamos tiene que paralizarse en Cienfuegos desde ese horario. El gobernador Alexandre Corona destacó los grupos de inspección estatal y de monitoreo creados en la provincia de Cienfuegos para el control del enfrentamiento a la COVID-19. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. 1:23. La noticia en el mundo hoy. Las primeras conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos y China, celebradas recientemente en Alaska, demostraron que la superpotencia no puede aceptar el doloroso hecho de que el gigante asiático ahora es su igual. Es la evaluación del encuentro en un análisis del experto Martin Jacks, publicado en un artículo para diario chino Global Times, en el que repasa las conclusiones de la reunión bilateral. Jacks recuerda en primer lugar que la sesión de apertura de la reunión estuvo lejos de la delicadeza diplomática habitual en esas cumbres, pues el director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores de China, Yang Jiechi, respondió de manera contundente a las críticas contra el país lanzadas por la delegación estadounidense. Para Jacks, Jiechi desafió en nombre de Beijing no solo la posición de Washington, sino la propia legitimidad de la nación norteña, y todo ello ante los medios de comunicación del mundo. Esa no es la manera china de comportarse en tales ocasiones, por lo que se trata de una señal de que algo ha cambiado, según Jacks, quien opinó que hay un nuevo sentido de confianza por parte de la potencia asiática en cuanto a que puedan ganar la discusión. De que son al menos iguales a Estados Unidos. De que la historia está del lado de Beijing. Y de que hablan desde una posición de fuerza, mientras que Washington lo hace desde una posición de debilidad. El profesor invitado en el Instituto de Relaciones Internacionales Modernas de la Universidad China de Tsinghua recordó que hasta ahora los estadounidenses siempre se han considerado a sí mismos como los que dirigen el espectáculo. Sin embargo, en la reunión de Alaska con su contraparte de China, la conmoción visible en el lenguaje corporal de la delegación de Estados Unidos apuntaba a la comprensión consciente o inconsciente de que ese ya no era el caso, de que ya no podían hablar desde una posición de fuerza, a juicio de Jacks. Eso fue evidente también en medios occidentales como la cadena británica BBC, que suele ser invariablemente crítica con China, pero informó sobre la reunión entre Washington y Beijing con una neutralidad desconocida, como si estuviera aturdida por el cambio de roles entre las dos potencias, de acuerdo con el punto de vista de Jacks. La segunda conclusión que se desprende del diálogo es que no habrá retorno al statu quo, pues el actual presidente Joe Biden está desesperadamente ansioso por parecer tan hostil hacia China como lo fue su predecesor Donald Trump, según estimaciones del experto británico. Jacks estimó que las fuerzas subyacentes que actúan son muy profundas y remarcó que Estados Unidos está en el proceso de llegar a la dolorosa comprensión de que China es ahora su igual, pero Washington no puede decidirse a aceptar o consentir lo que ya es una realidad histórica. Adicto a su arrogancia, la superpotencia no pudo ver venir lo obvio, de forma que ahora la relación entre los dos países tendrá que repensarse sobre una base completamente nueva, a saber, una relación de reciprocidad e igualdad. Enfatizó el analista Martin Jacks, aunque puntualizó que el problema está en que Estados
Estados Unidos está muy lejos de pensar así. De momento, Jax avisora que la cooperación bilateral se desarrollará tema por tema, reconstruyendo los contactos y comunicaciones entre los dos países y acabando de la mejor manera posible con la toxicidad y destrucción desenfrenada provocada por Donald Trump. Aunque el experto británico considera que ese proceso no será fácil, debería en caso de apuro ser posible, ya que la falta de colaboración entre Estados Unidos y China en temas como el cambio climático pondría en peligro el futuro mismo del planeta y de la humanidad. Estar en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta, en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:26 minutos. Las teleclases también benefician a los estudiantes de las escuelas especiales en la provincia de Santi Espíritus. Desde que el nuevo rebrote de la COVID-19 obligara a trasladar las aulas hacia las casas, los estudiantes espirituanos con necesidades educativas especiales siguen el curso escolar a través de las teleclases. Según la jefa de departamento en la Dirección Provincial de Educación, Máster Daisy Castillo Ibarra, el esfuerzo que realiza el país no solo beneficia a los alumnos de la red de centros de esta enseñanza. Quiere decir que nosotros atendemos un universo que atraviesa todos los niveles educativos. Eso es importante, pero no obstante, los niños que están también en nuestras escuelas especiales se adaptan a las parrillas que emite tanto la primaria como la secundaria. En el caso de la discapacidad intelectual, los educandos que tienen discapacidad intelectual solamente reciben esta misma parrilla, pero alargada en el tiempo. Castillo Ibarra subraya que en estos casos se demanda de una atención individualizada a cada uno de los educandos de acuerdo con la discapacidad que posean. En este sentido, resulta imprescindible el permanente vínculo de los padres con cada una de las instituciones docentes. Tenemos 3 escuelas y las 3 escuelas están preparadas y atentas para dar cualquier atención a la familia que así lo requiera, igual que el seguimiento que se le está dando vía teléfono en las comunidades con los maestros cercanos. Es muy importante los vínculos porque, por ejemplo, un niño con implante coclear que necesita su atención logopédica, su estimulación de los procesos a través de la psicopedagoga, esos estudiantes pueden seguir con todas las medidas higiénico-sanitarias recibiendo su tratamiento para que no se retarden tanto con respecto a esa estimulación en toda esta etapa en que estamos en las casas. Según la también jefa de Departamento en Educación Provincial, Máster Rosa Maite González Macola, Santi Espíritus habilitó además 18 semi-internados para acoger a hijos de madres trabajadoras. Donde para todos los niños que desde sus comunidades, desde la propia ciudad, no cuenten con un televisor, puedan asistir a la escuela y estar visualizando las emisiones televisivas. Después de finalizadas las emisiones televisivas, estos estudiantes se les dan diversas actividades para que las madres puedan continuar en sus labores. Ante el panorama epidemiológico que vive el país, el sector de la educación de conjunto con salud implementa las medidas de bioseguridad necesarias e insiste en la protección de niños, adolescentes y jóvenes para evitar el contagio con la COVID-19. Enseñanza Especial de Santi Espíritus sigue atenta al curso escolar a través de las teleclases. Desde la tierra del Yayabo, Juan Carlos Castellón, por el sistema de la radio cubana. El acontecer cultural cubano. Consideradas testimonio musical de Cuba, las canciones del emblemático intérprete cubano Ñico Saquito regresan al pentagrama sonoro de nuestro país con la producción de un nuevo álbum. Bajo el título La Retroguaracha de Ñico Saquito y producido por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, el disco recoge una selección de temas de este cantante inscrito 120 años atrás con el nombre Benito Antonio Fernández Ortiz y rebautizado como el reportero musical de Cuba. La intelectual cubana Graciela Pogolotti afirma que el recuento del proceso de la cultura nacional en la etapa revolucionaria sigue siendo hoy una asignatura pendiente. En su artículo para una historia del ICAI que publica el periódico Juventud Rebelde, asegura que en los tiempos que corren, emprender la investigación necesaria para ello constituye tarea impostergable. La 28ª edición de las Romerías de Mayo, a realizarse del 3 al 7 de mayo en Holguín, rendirá homenaje al aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la significación de palabras a los intelectuales en la política cultural cubana y el aniversario 35 de la Asociación Hermanos Saiz. El comité organizador del certamen informó que el Congreso tiene como finalidad el rescate de la memoria regional, histórica y cultural, así como la localización y reconocimiento de valores endógenos que fortalecen a las naciones. La Asociación Nacional de Historiadores de Cuba se suma a la jornada en línea por el libro cubano.
En las plataformas de las filiales provinciales de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, UNIC, aparecen numerosos estudios de colectivos de autores a la disposición del público lector, a partir de la estrategia de la organización de cultivar la mirada múltiple de la investigación. Especialista de ediciones UNIC, la historiadora y periodista cubana María Luisa García Moreno sostuvo que la actual jornada en línea por el Día del Libro Cubano reclama un recuento creador sobre el libro virtual ante la realidad de generaciones emergentes cada vez más conectadas con el mundo digital. Nuestra tarea es continuar perfeccionando esta nueva tecnología que se pone a nuestra disposición, más en las condiciones que tenemos hoy de escasez de papel y de medios de imprenta, pero no solo por eso, sino yo diría que es un formato que llega para quedarse. Tenemos que continuar perfeccionando nuestra labor en esa dirección y creando el espacio. María Luisa, en otro tipo de libros el editor puede y debe respetar la ficción del sujeto lírico y del narrador. ¿Cómo acontece la tarea editorial en un trabajo que debe circunscribirse a la verdad histórica? En los libros de estas características hay por supuesto que respetar la verdad histórica, pero sí hay también que buscar, porque la verdad histórica por supuesto siempre es más dura que la ficción y quizás menos atractiva, cuenta con menos recursos que la ficción, pero lo que hay que lograr es que siendo verdad histórica pura, sea atractiva, sea leíble, sea interesante. Y eso es un trabajo difícil en el sentido de que quizás los investigadores están muy permeados del trabajo en archivo, con las fuentes directas, con el lenguaje de otros siglos, y todo eso hay que irlo, digamos que domando un poco para, sin restarle verosimilitud, adaptarlo a las nuevas condiciones y sobre todo al interés de los lectores. Autora de varios libros de temática histórica dirigidos fundamentalmente a la niñez y a la juventud, María Luisa García Moreno consideró que aún resulta una ruta expedita el libro virtual, cuando aún muchos autores y lectores tienen a menos el texto digital. La editora de ediciones UNIC precisó que en las páginas de las filiales se inscriben trabajos puntuales sobre las guerras de independencia y el proceso insurreccional de los años 50. En ese sentido, recomendó el estudio Fidel Castro y la Caravana de la Libertad de un colectivo grande de autores a partir del registro documental de cada lugar que vivió el suceso. La jornada en línea por el Día del Libro Cubano se extiende hasta el miércoles 31, 62º aniversario de la fundación de la Imprenta Nacional de Cuba por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Arlene Sena Pérez y Machado Conte, Sistema Informativo de la Radio Cubana. Unos 124.000 voluntarios, entre ellos trabajadores de la salud y el sector biofarmacéutico de Cuba, participarán en el ensayo de intervención anti-COVID-19 con el candidato vacunal Abdala, detalla la entidad reguladora. Luego de obtener el autorizo para esa etapa por parte del Centro Estatal para el Control de Medicamentos y Dispositivos Médicos, dicho producto se administra a partir de hoy lunes a sujetos de 8 sitios clínicos de La Habana. Se inmunizarán también trabajadores de los laboratorios farmacéuticos AICA, el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio y el Policlínico Docente 26 de julio. Además de voluntarios del Centro de Inmunoensayo, el Hospital Militar Central Luis Díaz Soto, el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, el de Investigaciones Científicas, así como las diferentes sedes de los laboratorios farmacéuticos Roberto Escudero en el municipio Cerro y su dependencia en el territorio de La Lisa. Médicos cubanos intensifican en Venezuela las pesquisas activas ante la presencia de la nueva cepa brasileña de la COVID-19. El pesquisaje activo que realizan los especialistas de la misión médica cubana se intensifica por estos días en los barrios más humildes y apartados de Venezuela en un intento por detener aquí la segunda ola de la COVID-19, resultado de la variante o cepa P1 del coronavirus detectada por vez primera en Brasil. Así lo confirma la radio cubana el doctor Pedro Luis Morales, jefe del Centro de Diagnóstico Integral CDI Pedro Fonte, ubicado en Caracas. El inmediato trabajo de la pesquisa focalizada en las comunidades, o la aplicación de test rápido, como el diagnóstico con pruebas PCR en la comunidad, eso es el trabajo que más participamos nosotros para así evitar la propagación de la pandemia. Netamente los especialistas cubanos y los médicos venezolanos que también participan con nosotros en estos terrenos. Tenemos, ya te digo, 18 consultorios, en esto se enfoca nuestro trabajo de hacer pesquisa, que se focalizan principalmente donde tengamos foco activo en el momento de transmisión. Ahí enfocamos la pesquisa en el área y la aplicación de test rápido cuando se diagnostica
diagnostica a los pacientes, ya se remiten a los centros de aislamiento o hacia su vivienda, dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. La llegada de esta cepa ha provocado en las últimas semanas un repunte de la cifra de personas infectadas en la nación sudamericana, de ahí la importancia de llegar casa a casa y diagnosticar a tiempo la enfermedad. La importancia es bastante grande, porque el médico no va solamente a tocar la puerta del paciente, el médico va a explicar, da medidas profilácticas, da charlas educativas, donde el paciente sabe lo que está pasando en estos momentos, porque ya te digo, son pacientes donde el nivel educacional a veces no es el adecuado y a veces algunos son incrédulos, no creen en la pandemia y demás, y nosotros nos encargamos de esto, de hacerle conciencia a las personas, principalmente donde hay niños, embarazadas y adultos mayores, los cuales son los más vulnerables a la enfermedad. El trabajo de nosotros es ir hasta todo aquello que nos quieran escuchar. Los especialistas cubanos en Venezuela enfrentan sin vacilaciones cuadros clínicos más agresivos de la COVID-19 como resultado de esta nueva cepa, y en el centro de la lucha están nuestros centros de diagnóstico integral o CDI. Tratamos de hacer el mayor esfuerzo para que la población se acerque a nosotros y nosotros acercarnos a la población, para que conozcan lo que está pasando acá en Venezuela como el resto del mundo. Y los CDI en estos momentos son la punta de lanza, diría yo, del trabajo y del enfrentamiento a la pandemia aquí en Venezuela. Intensifica misión médica cubana en Venezuela, pesquisaje activo en los barrios más humildes y apartados para frenar la segunda ola del coronavirus en la República Bolivariana. Desde Caracas fue un reporte de Yosdani Morjón, enviado de la radio cubana. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente chino Xi Jinping expresó su gratitud a los líderes cubanos, quienes felicitaron a China por la completa victoria en el alivio de la pobreza. Según refiere la agencia Xinhua, Xi sostuvo que China, como siempre, apoyará a Cuba para mantener el camino del socialismo y llevará las relaciones bilaterales a niveles más altos. Xi envió una carta como respuesta a una misiva recibida recientemente de parte del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Al señalar que China y Cuba son buenos amigos, buenos camaradas y buenos hermanos, el mandatario del gigante asiático dijo que en los últimos años la amistad tradicional de los dos países se ha profundizado y su cooperación amistosa ha experimentado un desarrollo integral. En la lucha contra la pandemia de COVID-19, Beijing y La Habana se han mantenido unidos y se han apoyado mutuamente, lo que ha fortalecido su amistad, refiere la agencia asiática. En la carta enviada desde Cuba se extiende una cálida felicitación en nombre del Partido Comunista de Cuba, el gobierno y el pueblo cubanos por la victoria de China en el alivio de la pobreza 10 años antes de lo previsto, indica Xinhua. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:38 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La fidelidad del pueblo cubano a sus principios de patriotismo ante el férreo bloqueo de Estados Unidos. La información, sí, antes del cierre. El acontecer internacional, más informaciones. 3 días y medio serán necesarios para resolver el bloqueo de cientos de barcos en el canal de Suez causado el pasado 23 de marzo por el encallamiento del portacontenedores Ever Given, cuyo desatasco concluyó exitosamente este lunes tras una compleja operación. El coronavirus se habría propagado a los humanos de ese murciélagos a través de otro animal, mientras que la posibilidad de que se produjera una fuga de un laboratorio es extremadamente improbable, de acuerdo con el borrador de un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y China en torno a los orígenes del SARS-CoV-2. La votación sobre la creación en Alabama de un sindicato en un almacén del gigante del comercio electrónico Amazon, que se convertiría en el primer gremio de esa compañía en Estados Unidos, finaliza este lunes tras más de 5 meses de una campaña considerada ya como histórica, sea cual sea el veredicto de las urnas. Deportivas con Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato en directo desde Santi Espíritus. Guillermo, buenas tardes, actualízanos. Gracias, Jorge, buenas tardes para ti, saludo a todos los que están con el Noticiero Nacional de Radio. Estamos en vivo desde el Estadio José Antonio Huelga de Santi Espíritus, donde en solo minutos va a arrancar el segundo choque de la gran final entre Alazanes y Cocodrilos. Este domingo el equipo de Granma salió adelante al derrotar a Matanza, un gran duelo de picheo entre Lázaro Blanco y Joven Higuera, 3 carreras por 2. Hoy estarán trabajando Noel Vigentenza por la selección matancera, mientras que por la Granmen se le estará haciendo el zurdo Leandro Martínez, que no le ha ido bien en los últimos enfrentamientos frente a Matanza y tampoco en el duelo particular
ante Noel Vigentensa. En el caso del equipo yumurino, tiene varios cambios en su alineación. Estará jugando Javier Camero como tercero y bateador designado, mientras que llevó a la banca Armando Ferrer a Jefferson Delgado y va a mantener en primera base al bateador zurdo Yariel Duque, a pesar de que el lanzador granmense también es de esta mano. En cuanto a Granma, solamente tenemos un cambio. Entra Guillermo García en sustitución de Darien García, como quiera que el lanzador será el derecho en Tensa, y Guillermo García fue el máximo impulsador en las semifinales ante la selección de Pinar del Río, donde remolcó un total de 15 carreras. Así que esta es la información. En solo minutos iniciará el segundo partido con transmisión de Radio Rebelde, gran final del béisbol cubano entre Alazanes y Cocodrilos. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. La mesa redonda de este lunes estrenará el documental Sacha, un niño de Chernobyl, dirigido por los realizadores cubanos Roberto Chile y Maribel Acosta Damas y producido por el medio de prensa argentino Resumen Latinoamericano en ocasión del aniversario 31 de la creación en Cuba del programa humanitario de los niños de Chernobyl. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. A pesar de las grandes dificultades afrontadas, Cuba siempre ha sido fiel a sus principios y ha sabido resistir. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Cuando vemos las imágenes del documental Desafío del realizador cubano Roberto Chile, realizado hace más de una década, el orgullo por formar parte de esta nación heroica crece, porque ninguna tempestad, ningún obstáculo, ni el peor de los bloqueos ha podido quebrantar la esperanza y la voluntad de todo un país que en las más difíciles circunstancias ha sido fiel a sus ideales. En el conmovedor documental, el prestigioso cineasta muestra la hazaña de un pueblo que junto al líder de la revolución, Fidel Castro, ha sabido ser leal a sus principios y resistir heroicamente a la más despiadada de todas las guerras económicas en la historia contemporánea. ¿Quién nos recuerda la imagen de esta cubana captada por la Cámara de Chile, quien habla al documentalista desde un sillón en la sala de su casa en los años más duros del periodo especial? Aunque sea con una papa caliente y un boniato caliente, estoy con Fidel. Después de un zanjón, hubo una vez Paraguay. Digo, el futuro de nuestra patria será un eterno Paraguay. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo,
Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre si no perece en la contienda. Tras la desaparición del campo socialista y de la Unión Soviética, Cuba tuvo que enfrentar la más severa de las situaciones económicas de su historia. Con el fin de liquidar a la revolución, Estados Unidos recrudeció aún más su criminal bloqueo. Cuba quedó sola, fueron años muy duros, de enormes carencias, pero el país supo sortear los más complejos escollos. Y mientras existía la URSS, nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor, puesto que no tenemos dónde apoyarnos para combatirlo, puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética fundamentalmente. Antes el bloqueo hacía daño y durante 30 años hizo mucho daño, pero el daño más terrible nos lo hace ahora, cuando ese bloqueo se ha intensificado, cuando ese bloqueo lo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? Cuba, contrario a las apuestas de los enemigos de la revolución, no solo resistió de pie, sino que venció las adversidades y creció con talento y creatividad sin perder la esperanza ni la solidaridad. Y sobre todo porque tuvo un gran conductor de la nave en medio de las mayores tempestades, que ha sido ante todo un líder leal a su pueblo. Yo me muero como viví. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el ritmo, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. El bloqueo ha sido y es no solo el principal obstáculo al desarrollo de la isla, sino también la mayor causa de sufrimientos para toda su población. Ante tanta crueldad, Cuba ha sido creativa y ha resistido firmemente los embates del peor de los cercos económicos que ha pretendido asfixiar a la nación. La preocupación por la salud, la formación educativa, la puesta en marcha de decenas de actividades culturales, deportivas y científicas, y sobre todo la contribución solidaria de médicos y educadores a los rincones más lejanos del mundo, han ratificado la esencia humanista de la Revolución cubana en las más difíciles circunstancias. Por eso, la solidaridad con Cuba también está reflejada en el documental Desafío, del realizador cubano Roberto Chile. Él tuvo el inmenso privilegio de acompañar al comandante Fidel Castro en numerosos viajes al exterior, captando con su cámara todo el amor que millones de personas transmiten a Cuba, su líder y su pueblo.
Queremos un mundo sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas. Cuba resistió contra los pronósticos desacertados de algunos en el mundo. ¿Cuál fue la esencia de ese triunfo? Le explica el intelectual cubano Ricardo Alarcón de Quesada. ¿Por qué ha resistido el pueblo cubano? La única explicación está en las raíces de ese pueblo, su historia, su identidad, sus valores y la capacidad de ese pueblo de unirse para resistir y haber contado con una dirección excepcionalmente sabia, consecuente y firme, que no todos los pueblos tuvieron el privilegio, van a tener el privilegio de contar con Fidel Castro. Ahora, Fidel Castro ha sido el guía de este pueblo, el que ha sabido sortear conducir la nave de la nación cubana en medio de las peores tempestades exitosamente. La entereza, la firmeza y el decoro de la nación cubana están en las raíces de su revolución. A nuestros jóvenes corresponde ahora seguir sosteniendo la bandera que enarbolaron sus antecesores, orgullosos de su propia historia. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, contra el cual se estrellarán sus planes genocidas, se lo aseguro. Desafío. El conmovedor documental del realizador Roberto Chile nos muestra por qué los cubanos hemos llegado hasta aquí, bloqueados, resistiendo carencias, víctimas de una cruel asfixia económica impuesta desde Washington, pero convencidos de que es posible desde Cuba construir un país mejor para nuestros hijos. Pero jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. El mayor desafío está en preservar la unidad de la nación, porque ante el mundo el bloqueo ya fue vencido con una dignidad y resistencia inigualables. En Radio Rebelde, Alexis Cairo y Angélica Paredes. Fueron titulares en esta emisión. El compromiso patriótico de la juventud cubana resaltado hoy por Miguel Díaz-Canel. La evaluación por el presidente de Biocuba Pharma de la producción a gran escala de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. El llamado del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia en Pinar del Río a mejorar los sistemas de producción de alimentos. Las declaraciones del destacado periodista Martin Jacks afirmando que Estados Unidos se niega a aceptar que el gigante asiático ahora es su igual. Y la afirmación del presidente Xi Jinping de que China incrementará las relaciones con Cuba.
Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Rainer Jaime